aquí afortunadamente hay personas estratégicas en los lugares necesarios para la ciudadanía. Hay un nuevo recorte, o se pretende un nuevo recorte a la cultura, pero tenemos gente muy hábil que sabe cómo solucionar y cómo pues pasar adelante sobre esas cosas, ¿no? Ojalá que aquí el recorte seguramente te llegó o te va a llegar. Ojalá que lo sepas manejar bien. Y por supuesto que sí, talento hay muchísimo. Yo tengo amigos, compañeros cineastas que son extraordinarios. Y digo, no solo cineastas, hay muchísimo talento en nuestro país. Que cualquier recorte a la cultura debería haber más bien un aporte a la cultura. Y por desgracia es lo primero en lo que se piensa recortar. Tal parece que no es necesario cuando pues la riqueza de un país está precisamente en su cultura, no en la cantidad de cebollas que exporta, ¿no? Pero bueno, uno es un creador o pretende ser un trabajador de la cultura, un ciudadano simplemente. La cuestión política sí no la alcanzo a comprender y me parece que no quiero. Entonces sigo muy molesto, muy enojado. Seguramente hay muchísimos objetivos por lograr, pero así como ciudadano te digo, bueno, yo me acuerdo desde que era niño que siempre estábamos en crisis y seguimos en crisis. Me acuerdo que no había IVA, pusieron un 10%, luego un 15% con aquella famosa señal del Roque señal. Después ya nos la quieren poner aquí a 16 y ahora ya vienen aquí al norte y ya sé por ahí, se entera uno por los amigos que pues esto va a beneficiar a los que venden de aquel lado de los Estados Unidos, porque aquí va a salir más caro si se paga ese IVA. En fin, una cantidad de cosas, ¿no? Siempre uno pretende lo mejor para la ciudadanía, no para uno, porque uno tiene que estar bregando todo el tiempo con... no se vive del cine, que sí se... ¿Cómo no? Si yo me tomo un café y mi hijo come, perfecto. Pero veo las dificultades en el campo, por ejemplo, ¿no? Y si digo, ¿cuándo se va a voltear la cara al campo para volver a revitalizarlo? ¿Cuándo? Pero ya te estoy hablando de cosas que yo como ciudadano simplemente veo en abstracto. Supongo que hay objetivos por lograr, ojalá, y si no, pues otros, ¿no? Porque la cultura es nutriente, hay que tomarla, hay que conocerla para despertar la sensibilidad, la imaginación y la creatividad. En los niños, pues todos los niños tienen muchísima creatividad, ¿no? Hay todavía la polémica de si es arte lo que pintan los niños o no. Unos dicen que sí, pues simplemente porque son espontáneos y se manifiestan, y otros dicen que no, que el arte tiene que tener contenidos que ya son mucho más del pensamiento concreto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es el inicio. Y aquí tienen este espacio en el que me supongo, porque eso sí no lo he preguntado, que hay talleres y hay cursos, en fin, que puede ser como parteaguas para las escuelas. Después de eso, en casa, ¿no? En casa, yo me acuerdo que mi mamá cantaba y le gustaba muchísimo la música. Entonces, ese tipo de cosas que hay que darles también a los niños, pues, hablando de los niños. Después, los jóvenes, estos lugares son los que pueden también reunirles y sacarles lo mejor de ellos en lugar de irse por ahí a otros lugares en donde no encontrarán esta riqueza, ¿no? Sino la pobreza que tiende a hacer pobre también al individuo. Mentalmente me refiero, de pobreza económica ni hablemos, ¿no? Y luego ya los jóvenes que están queriendo ser actores, artistas, cantantes, lo que sea, pintores, poetas, que continúen, porque bien lo decía aquel poeta, y luego en voz del maestro Juan Manuel Serrat, al andar se hace el camino, ¿no? Entonces, si yo voy hacia allá, si yo quiero ser el actor que soy, camino en esa dirección. Pero si de repente quiero hacer una telenovela de amorcito y luego hago un comercial y luego hago y luego me voy, entonces ya no voy a ningún lado. Tengo que continuar con qué quiero, qué tipo de actor quiero ser. Entonces, quiere ser actor, pues quiere ser músico, pues pruébese, ¿no? En el camino uno se da cuenta. En fin, la pasión por esto tiene que nacer con el caminar. Invitado por unos amigos, me fui a trabajar a una fábrica. Entonces fui obrero y entonces me di cuenta de cómo viven nuestros trabajadores, de lo que comen, de lo que ganan, y con eso tienen que levantar y mantener una familia.
y pagar renta, porque no son dueños de sus casas, y pagar transporte, que es carísimo. Y entonces uno se va forjando y dices, bueno, yo tengo que trabajar por ellos, tengo que decir cosas para ellos. En fin, en ese camino es que uno se va haciendo. Y ya vas eligiendo qué tipo de trabajo hacer, ¿no? Prefiero hacer cosas que a la gente le emocionen, le diviertan, pero principalmente que la hagan reflexionar, ¿no? Que piensen.